Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Jesús dice: solo pueden entrar en el cielo, en el reino de Dios, a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y su puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida eterna es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Aquí Jesús nos dice que va a haber más gente en el infierno que en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tener gente que no lo ame. Por eso, si a ti te da pereza venir a la iglesia, vete al infierno, porque te vas a aburrir en el cielo. El cielo es un lugar que Dios preparó para los que realmente lo aman. Lo que pasa es que nuestra tendencia es siempre seguir a las multitudes. Recuerdo hace poco llegué a Cartagena y cuando uno llega a Cartagena el calor es infernal cuando uno se baja del avión. Así que yo seguí a las multitudes esperando meterme rápido al aire acondicionado y se equivocaron. Al rato nos llamaron: ¡hey, para aquí! Nos tocó devolvernos como 200 metros. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es, como dicen, a donde va Vicente, va la gente. Pero muchas veces don Vicente se va para el infierno. Y por eso hoy hay tantos cristianos que están siguiendo las tendencias woke de los famosos, las tendencias del progresismo. Por eso en Deuteronomio 30, del 19 al 20, Dios dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Es una elección de cada uno de nosotros. Y luego Dios dice: ay, si eligieras la vida. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Entonces veamos cómo es ese camino ancho, el camino que lleva al infierno. En primer lugar, es el camino de los deseos de la carne. Al respecto, Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que obvios: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. En otra traducción dice lascivia, lujuria. Y para ponerlo en contexto de hoy, el famoso sexting que está tan de moda entre los jóvenes, mandando fotos sensuales. O peor todavía, los videos perreando. Imagínense eso. Qué cosa tan horrible. Si sigues por ese camino te vas a ir al infierno. Videos sugestivos, la idolatría, la hechicería, las peleas, la hostilidad, los celos, arrebatos de ira, el egoísmo, las discordias, la envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y Pablo dice: permítanme repetirles lo que ya les dije antes. Cualquiera, y aquí le está hablando a los cristianos, cualquier cristiano que lleve esa clase de vida no heredará el cielo. Algo similar dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y luego enumera quiénes: los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad.
o son ladrones, o avaros, o borrachos, insultan o estafan. Hay gente que en la casa del patrón se roban el papel higiénico, o en el trabajo. Te vas a ir al infierno. Dice, ninguno de estos heredará el reino de Dios. En segundo lugar, el camino ancho es la mundanalidad. Y al respecto, 1 Juan 2:15 dice, no, es un rotundo no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios en nosotros. Y luego explica qué es el mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Tenemos un carro, queremos otro, tenemos una casa, queremos otro, más y más, tener y tener. Y luego dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Miren la casa que me compré. Mira mis títulos. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y luego dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, o lo que a Él le agrada, vivirá para siempre en el cielo. En 1 Pedro 4, del 3 al 5 dice, en el pasado, es decir, antes de conocer a Jesús, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y otra vez un listado: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Y luego dice, no es de extrañarse que sus amigos del pasado les parezca raro que ustedes ya no participan en esos pecados, y por eso comienzan a calumniarlos, a dañar su testimonio. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. Santiago 4:4 dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. No hay un camino intermedio. A los tibios, dice Apocalipsis, Dios los vomitará de su boca, les causa asco. Así que tienes hoy que decidir, o eres de Dios o eres del mundo. Pero también el camino del mundo es la amistad con cristianos mundanos. Al respecto, 1 Corintios 5:11 dice, no, es un rotundo no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Dice que ni siquiera podemos ir a crepes con ellos, ni siquiera un hot dog, un perro caliente. Pero luego, ¿qué es el camino angosto? En primer lugar, es dejar de ser egoístas. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. El camino angosto es un camino de altruismo. Todos los demás están por encima de nosotros. Es duro, pero ese es el camino angosto. Y dice, tomar su cruz y seguirme. Por eso nuestra confesión diaria debe ser Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo hombre, la carne, el egoísta está clavado en esa cruz y ya no vivo yo,
ahora vive Cristo en mí. Pero también el camino angosto es oír la voz de Dios, pero también obedecerla. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, pero no se detiene ahí, porque muchos oyen su voz. Pero luego Él dice, yo las conozco y me siguen, me obedecen. En Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que haga la oración de fe entrará en el cielo, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego Jesús dice, en este día, en el final de los tiempos, muchos me dirán, Señor, Señor, yo echaba fuera demonios en tu nombre, yo profetizaba, yo sanaba a los enfermos, yo era servidor en el lugar de su presencia. Y Jesús dirá, no te conozco, mosco. Vete al infierno. No te conozco. ¿Por qué? Porque es obediencia el que hace la voluntad de Dios. El camino angosto es una vida guiada por el Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5:16 dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y en los versículos 22 y 23 nos habla de la evidencia de un cristiano que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es un cristiano que ama, es un cristiano que está alegre, es un cristiano que tiene paz, es un cristiano paciente, es amable, benigno, bueno, una buena papa, misericordioso, es fiel a Dios, a la iglesia, a su trabajo, a su esposa, tiene dominio propio y humildad.